Hola, mi nombre es Alan Ricardo Gómez Rosales y este es mi video individual contestando a una pregunta. La pregunta que tengo que resolver es la pregunta 3, la cual dice, o el tema es estabilidad ante perturbaciones. Y ahora sí, esta dice, ¿cómo se comporta el sistema de medio auto ante diferentes perfiles del camino? Yo tengo que simular el escenario en Simulink donde el auto descienda por una escalera o atraviesa una secuencia de perturbaciones bruscas, comparar las salidas originales con estas nuevas y explicar cómo ciertos perfiles afectan el confort de los pasajeros. El punto de partida de esta comparación es con esta función. Podemos ver que en la parte de abajo, en la primera imagen, hay un cuadro con cuatro entradas. La primera entrada pues es la secuencia que se va a realizar. La segunda, que es el número uno, es cero, es decir, cuando no hay movimiento alguno o cuando no hay perturbaciones en el terreno. El 2 es el tope, es decir, cuando hay subidas. Y el 3 es vado, es decir, cuando hay bajadas. En el lado derecho podemos ver pues un valor medio raro entre los corchetes. Sin embargo, esto significa la posición que va a tener el terreno en determinado tiempo, con un periodo de 5 segundos, como viene abajo. Es decir, los primeros 5 segundos va a tener tope. Segundos, no, disculpen, va a estar en cero. Segundos 5 segundos en cero. El después, como tiene un 2 quiere decir que va a haber tope. Uno regresa abajo. Uno 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 se mantiene en cero. Hasta llegar a 3 quiere decir que hay un vado. 3 3 quiere decir que en 10 segundos hay vado. Después uno quiere decir que regresa a cero. De esta manera podemos ver que es un terreno bastante tranquilo, bastante normal, ya que solo hay un tope un poquito de tiempo y después un vado otro poquito de tiempo, para así mantenerse la mayoría del tiempo en cero o sin perturbaciones en el terreno. Ahora bien, comencemos con los resultados iniciales. Estos resultados fueron obtenidos con la función de tope y vado que fue proporcionada por el profesor. Simplemente nosotros ingresamos nuestros datos. De esta manera obtuvimos cuatro conjuntos de gráficas diferentes. Las de posición ms, que es posición y velocidad de ms, posición y velocidad de mu, z y z', y posición XUR y EQUR'. Entonces son estos cuatro sets de gráficas que obtuvimos y pues hablar un poco de estos ya que son las que tomaremos como punto de partida. Las primeras son la posición de MS, que como aquí lo dicen, es la posición de la llanta delantera y pues la derivada es la velocidad de la llanta delantera. Esto definiendo pues la velocidad del mismo. Es la posición de esta llanta cuando sube y cuando baja en el vado, respectivamente, y la velocidad que toma para subir y bajar. Después tenemos teta o zeta. Esta pues también tenemos teta y teta prima. Regularmente cuando tenemos una prima es la derivada y regularmente, y en este caso, es la velocidad del parámetro anterior, diciéndolo así. Y este representa pues la inclinación angular del chasis respecto al eje horizontal. Ya que con este podemos ver si se produce algún cabeceo, es decir, si se inclina mucho para enfrente o para atrás. Si tiene valores positivos, quiere decir que se inclina hacia adelante, es decir, que la parte trasera se levanta y la delantera se inclina. Si tiene valores negativos, es viceversa. Quiere decir que la parte trasera se agacha y la parte delantera se sube. Entonces, así podemos ver un poco la estabilidad y confort de todo este sistema. Después tenemos la posición y velocidad de mu. Esta mu es pues el movimiento vertical de la suspensión. En este caso, primero es frontal. Vemos la posición pues de la parte frontal del vehículo, así como la velocidad de desplazamiento. Y después tenemos la XUR, que esta pues es la trasera. Sin embargo, lo interesante de esta parte trasera es que nos demuestra pues toda esta parte con un pequeño desfase, ya que claramente lo primero que pasa es la suspensión delantera, pasa un pequeño desfase o es esta pequeña distancia entre la delantera y la trasera y es cuando realmente pasa la XUR. Esto nos ayuda a ver, pues, también todo influye en el confort y estabilidad, ya que si son inclinaciones muy fuertes o muy grandes, puede llegar a ser incómodo. Si es una velocidad muy fuerte, puede sentirse mucho el cabeceo, para los usuarios. Entonces, esto nos ayuda a ver, pues, cómo se comporta en un sistema relativamente tranquilo.
ya que el sistema original, el proporcionado por el profesor, es un simple un tope y un vado. Entonces, es un sistema bastante simple y vemos que las gráficas están un poco, pues, irregulares, por decirlo de alguna manera, y esto puede llegar a afectar, pues, la conformidad o, sí, el confort de los usuarios. Ahora podemos ver la función vado tope que yo propongo. Como podemos ver, hasta la figurita inicial, que es la que nos da la secuencia, es diferente. Vemos que está mucho más saturada, por decirlo de esta manera. Ahora, lo que yo quise hacer o lo que yo decidí hacer en base a la pregunta que viene es poner un segundo de estabilidad, tope. Regresa a la estabilidad, tope. Regresa a estabilidad, tope. Y así hasta que ese tope se convierte en vado, es decir, empieza como estabilidad, tope, estabilidad, tope, estabilidad, tope, y luego pasa estabilidad, vado, estabilidad, vado. Asimismo, pues de esta manera nos permite ver un terreno más rugoso, un terreno menos estable, un terreno con muchas perturbaciones a lo largo del camino. Se volvió a hacer este mismo estudio ahora con esta nueva función y pues obtenemos estas gráficas. De entrada podemos ver que están muy diferentes. Podemos ver que son, pues tienen muchos más movimientos, más altas, más bajas, y esto se debe más que nada a que, pues la función inicial, la función tope vado inicial, pues ya tiene más altos y más bajos, ya tiene más topes y más vados. Entonces podemos ver que todas, absolutamente todas, pues resultaron más ruidosas, por decirlo de esta manera. Es decir, las de posición, tanto posición normal, posición arriba abajo, posición del ángulo, pues resultaron sí relativamente tranquilas, pero podemos ver que pues, con más movimiento. Podemos ver que baja más y sube más. Esto pues debido a la naturaleza de la función hecha, que tiene estabilidad, tope, estabilidad, tope. Entonces, esta misma, pues vaya, irregularidad se muestra en las gráficas. Y otra cosa que podemos ver que es muy curiosa es que en las velocidades son velocidades pues muy bajas al inicio por el mismo cambio, no permite tener una velocidad tan constante. Y más al final podemos ver que ya tiene picos, picos de velocidad. Esto podemos suponerlo ya que, vaya, como no podía tener una velocidad, en cierto punto, digamos, empieza a rebotar. Entonces, al final, ya cuando empieza a rebotar el vehículo teórico, ya es cuando se tiene esos picos de velocidades. Podemos ver que estos picos están desde la posición normal hasta la posición trasera, delantera, hasta la velocidad del ángulo. Entonces, es realmente interesante cómo, pues, si el terreno no es irregular o el terreno no tiene tantas irregularidades, pues el confort, la estabilidad, todo eso del motor, pues va conforme a las gráficas, es decir, suaves, fáciles de observar, fáciles de entender. Sin embargo, cuando son irregularidades mucho más presentes o muchas más en general, podemos ver que pues la estabilidad no es la misma, el confort no es el mismo, ya que pues se ven estos altas y bajas, se ven que más que nada, pues sí, las altas y bajas, que no es lo mismo, que llega a ser hasta irregular, mucho más irregular, que llega a haber picos, que llega a haber estabilidad, o sea, estabilidad rara, ya que luego sube, luego baja. Entonces, pues es tomar mucho en cuenta que al final de cuentas el terreno influye. El terreno influye en el comportamiento de las suspensiones, el terreno influye al final, al usuario, en el confort, en su comodidad y en la estabilidad del coche. Entonces, ¿cómo afectan los diferentes perfiles, ya sea los perfiles con pocas irregularidades y los perfiles con muchas irregularidades? Pues más que nada en estos tres puntos. Más inclinaciones, picos de velocidad y movimiento irregular. En más inclinaciones, como su nombre lo dice, es pues qué tanto se inclina. Y si hay muchas irregularidades, quiere decir que el usuario va a estar cabeceando todo el camino. Y esto al final afecta el confort del usuario, afecta la comodidad, afecta pues pasar un buen rato en el vehículo. Entonces, pues sí influye mucho qué tantas irregularidades hay y pues si el sistema es capaz de aguantarlas o no. Que en nuestro caso vimos que no, ya que vimos
muchos picos, muchas afectaciones en las gráficas, en comparación de los terrenos con pocas irregularidades. Picos de velocidad, lo mismo. Vemos que hay picos de velocidad, picos que quiere decir que de la nada el usuario puede obtener cabeceos muy rápidos, muy fuertes, que a largo plazo puede dañar pues la salud del mismo, el cuello. Entonces, todas estas afectaciones pues sí influyen y tomar en cuenta que el sistema de amortiguación no es el mejor, ya que pues no disminuye estas afectaciones. Sin embargo, pues sí, es importante tomarlo en cuenta. Y por último, movimiento irregular. Vemos también que pues la posición de las suspensiones no se mantiene, o sea, no se regula, por decirlo así, ya que vemos que sube, baja, sube, baja, sube, baja, se estabiliza, sube, baja, sube, baja. Es decir, ese movimiento irregular afecta la estabilidad del vehículo y esta estabilidad puede afectar ya que puede generar ciertos problemas o inclusive puede generar accidentes vehiculares. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta las suspensiones que se tiene del vehículo que se tiene, dependiendo para saber qué terreno utilizar o qué terreno sí es favorable y qué terreno pues realmente puede llegar a afectar. Entonces, sí, es importante saber las afectaciones que tiene el terreno sobre tu vehículo. Finalmente, se nos pide realizarle la misma pregunta que nosotros resolvimos a una inteligencia artificial. En mi caso fue ChatGPT. Primero, pues le puse un poco de contexto, le puse el código de Simulink y de MATLAB para que así supiera de qué se estaba hablando. Después le pedí que hiciera la simulación con un terreno más rugoso. Sin embargo, pues por la naturaleza del mismo, se tiene que especificar mucho, ya que durante las primeras respuestas solamente me explicaba qué tenía que hacer yo. Sin embargo, poco a poco le fui hablando y le fui diciendo, le fui modificando los prompts para que la inteligencia artificial realmente hiciera el programa pues por sí sola. Ahora bien, primero me dio la simulación en forma de escalera. Sin embargo, pues yo hice la simulación en forma alterna, es decir, tope vado, tope vado. Entonces se modificó y ya fue cuando nos dio, bueno, me dio estas gráficas. De entrada podemos ver que yo tenía alrededor de 8 gráficas. Aquí solamente me da 3. Lo engloba a desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Mientras que nosotros vemos la parte de ángulos. Entonces, sí lo hace un poco más general, como era el caso de un cuarto de nuestras modelaciones con un cuarto del vehículo. Es decir, se fue muy a lo general. Vemos que, pues, sí se ven las modificaciones en cuanto al original, es decir, sí se ven las subidas y las bajadas, las subidas y las bajadas. Sin embargo, no se ven tan, irregulares como en nuestro caso, se ven un poco más ordenadas. Puede ser que debido a la falta del contexto general del problema, pues, lo haya generalizado y haya asumido diferentes cosas. Sin embargo, pues llegamos a la misma conclusión. Ambos creemos que el confort sí se ve afectado, ya que sí hay muchas subidas, muchas bajadas, entonces afecta la estabilidad del coche. Entonces llegamos a una misma conclusión. Y finalmente, pues hasta abajo nos pregunta si queremos seguir con el análisis del ángulo o del cabeceo. Es decir, si nos da la oportunidad. Si bien no lo hace inicialmente, nos da la oportunidad de hacerlo. Es decir, pues sí tiene cierto parecido, sin embargo, no tiene la naturaleza o la eficiencia de MATLAB, ya que es pues un programa, MATLAB es un programa dedicado a esto, específicamente a las simulaciones. Y como alguna vez se nos mencionó en clase, si bien ChatGPT tiene los conocimientos de pues el Internet en general, son cosas que no son muy conocidas, son cosas que no mucha gente pregunta. Entonces, esta misma alimentación a la información no la tiene tan desarrollada en cuanto a temas de ingeniería. Y es por eso que no es muy recomendable utilizarlo en temas de ingeniería, ya sea circuitos, estas partes, simulaciones, ya que no está muy bien entrenada para esto y puede que nos dé ciertos errores. Y realmente, cuando lo hemos utilizado para otras cosas, se ve que a veces le cuesta la parte de resolver ejercicios, de resolver problemas. Entonces, si bien sí es una gran herramienta para que te diga cómo resolverlo, que es lo que estaba haciendo inicialmente, decirme cómo resolver el problema, no es tan recomendable que en casos de ingeniería nos basemos o confiemos completamente en los resultados que nos da, sino nosotros tomarlo en cuenta,
más no basarnos. Tomarlo en cuenta para nosotros, fundamentar y generar pues, nuestro propio criterio, y en base a las pruebas que nosotros hacemos, pues ya, comparar, decidir, escoger y, pues, más que nada, tomarlo como guía. No basarnos, no confiar, simplemente guiarnos de. Y sí, entonces fue un modelo bastante cercano, un modelo bastante bueno, sin embargo, sí hay cosas que faltar.